Buenos días. Nuestro grupo está conformado por los integrantes Diego Reales, Laura Ojeda, Oscar Pérez y mi persona Jesús Díaz. Vamos a presentarles el diagrama de componentes. Los diagramas de componentes representan las relaciones entre los componentes individuales del sistema mediante una vista de diseño estática. Pueden ilustrar aspectos de modelado lógico y físico. En el contexto del UML, los componentes son partes modulares de un sistema independiente entre sí, que pueden reemplazarse con componentes equivalentes. Son autocontenidos y encapsulan estructuras de cualquier grado de complejidad. Los elementos encapsulados solo se comunican con los otros a través de interfaces. Los componentes no solo pueden proporcionar sus propias interfaces, sino que también pueden utilizar interfaces de otros componentes. Por ejemplo, para acceder a sus funciones y servicios. A su vez, las interfaces de un diagrama de componentes documenta la relación y dependencia en una arquitectura de software. Los componentes suelen encapsular clases y por lo tanto también se conocen como subformas o especificaciones de clase. Al igual que las clases, tienen una estructura compuesta y pueden definirse en más detalle por medio de atributos, métodos y operaciones. Por ejemplo, los componentes pueden ser una compilación de clases, por ejemplo, ser implementados simultáneamente por varias clases en tiempos de ejecución. Aunque los componentes se equiparan a menudo con las clases, no son lo mismo, y si bien los componentes suelen requerir interfaces para la interacción, una clase también puede acceder directamente a un método. El término componente en UML tiene una definición muy amplia. Se utiliza para denominar varias partes del sistema, como la base de datos, paquetes, archivos, bibliotecas. Además existen componentes técnicos, por ejemplo, para el acceso a la base de datos. Hay también componentes especificados que pueden estar relacionados con los ámbitos y procesos empresariales. Para definir esta relación, que puede ser muy amplia, UML define el estereotipo. Como los diagramas de componentes modelan los sistemas de manera orientada a la implementación, existen componentes de implementación concretos dedicados exclusivamente a ciertos aspectos relacionados con la realización. Esos componentes se pueden utilizar, por ejemplo, para implementar otros componentes con los ejecutables. En conjunto, varios componentes forman una arquitectura de sistema más amplia. Los componentes pueden también contener otros componentes y basarse unos en otros, de modo que un componente puede presuponer la existencia de otro componente. Asimismo, los módulos de software pueden ser aplicables a diferentes fases de realización. Algunos componentes se utilizan principalmente para la planificación y la ingeniería de proyectos durante la fase de diseño, mientras otros solo existen durante el tiempo de ejecución de un programa informático. En este contexto, también puede hablarse de los componentes de diseño y de tiempo de ejecución. Algunos usos del diagrama de componentes son: se utilizan en desarrollo basado en componentes para describir sistemas con arquitectura orientada a otros servicios. Mostrar la estructura del propio código. Se pueden utilizar para centrarse en la relación entre los componentes mientras se ocultan los detalles de las especificaciones. Otros usos que podemos encontrar es que muestra cómo el sistema está dividido en componentes y las dependencias entre ellos. Provee una vista arquitectónica de alto nivel del sistema. Ayuda a los programadores a visualizar el camino de implementación y permite tomar decisiones respecto a tareas de implementación. Ayudar a comunicar y explicar las funciones del sistema que se está construyendo a los interesados o stakeholders. Buenas, yo voy a hablar sobre los elementos del diagrama de componentes.
Uno de los elementos es el componente, que es un bloque de unidades lógicas que representa los módulos de un sistema. Hay tres maneras para representar el símbolo del componente. La primera forma es un rectángulo con el estereotipo del componente entre corchetes angulares y el nombre del componente. El estereotipo del componente se coloca arriba del nombre para diferenciarlo del icono de una clase. La segunda forma también es un rectángulo con el nombre del componente y en la esquina superior derecha un cuadrado pequeño con pestañas. Y la tercera forma es un rectángulo también con el estereotipo componente entre corchetes angulares y un cuadrado pequeño en la esquina superior derecha con pestañas. Paquete. El paquete combina varios elementos del sistema en un grupo, como por ejemplo clases, componentes o interfaces. Este se representa por medio de un rectángulo y dentro de él están los elementos a agrupar. Las interfaces en los diagramas de componentes muestran cómo los componentes están conectados entre sí e interactúan entre sí. También otros módulos pueden conectarse en una interfaz. Esto se hace cuando un componente requiere o utiliza el otro componente mediante su interfaz, que son las operaciones externas que ofrece el componente. La interfaz existe la requerida y la ofrecida. La requerida es la que recibe funciones, servicios o datos del exterior y se representa con una línea sólida y un semicírculo. La interfaz ofrecida es la que proporciona funciones, servicios o datos al mundo exterior y se representa con una línea sólida y un círculo. Esto se le llama como lollipop. Esto se le llama lollipop o piruleta y esto se le conoce también como socket o enchufe. El elemento puerto se utiliza cuando el componente delega las interfaces a una clase interna. Esto se representa con un cuadrado pequeño al final de la interfaz requerida o proporcionada. La relación se representa con una línea sólida. Estos actúan como conectores e indican las relaciones entre los componentes. La relación de dependencia es una relación general. Se usa también para mostrar la relación entre los componentes, aunque para mostrar más detalles sobre la relación entre estos se usa la notación de interfaces. Se representa con una flecha discontinua que va desde el componente que requiere de otro componente al requerido. La relación de dependencia también, así como unen componentes con componentes, unen componentes con interfaces. ¿Cómo dibujar un diagrama de componentes? Puedes utilizar un diagrama de componentes cuando quieres representar tu sistema como una colección de componentes e interfaces. Esto te ayudará a tener una idea de la futura implementación del sistema. Los siguientes son los pasos que pueden servir de guía para dibujar un diagrama de componentes. Primer paso. Determina el propósito del diagrama e identifica los artefactos como los archivos, documentos en tu sistema o aplicación que necesitas para representar en su diagrama. Segundo paso. A medida que descubres las relaciones entre los elementos que identificaste anteriormente, crea un diseño mental de tu diagrama de componentes. Tercer paso. Al dibujar el diagrama, agrega primero los componentes, agrupándolos dentro de otros componentes como mejor te parezca. Cuarto paso. El siguiente paso es agregar otros elementos, como interfaces, clases, objetos, dependencias, etc., al diagrama de componentes y completarlo. Quinto y último paso. Puede adjuntar notas en diferentes partes de su diagrama de componentes para aclarar ciertos detalles a otros usuarios. Hola amigos, ¿cómo van? Bueno, el día de hoy vamos a explicarles cómo
diseñar un diagrama de componentes, para lo cual utilizaremos una aplicación web llamada Draw.io. En algún momento, en este punto le damos crear un nuevo diagrama, escoger alguna plantilla de las que están creadas, en este caso las de UML, que nos presentan diagramas de secuencias, diagramas de clases, diagramas de estados. Para este ejemplo yo voy a empezarlo desde un diagrama en blanco. Creamos el archivo contenedor, en este caso yo le voy a poner transacciones. Aquí vamos a estar creando un diagrama de componentes, el cual nos va a ayudar a interpretar cómo se manejan las transacciones bancarias utilizando los diferentes componentes que se mezclan entre ellos. Entonces, para empezar nuestro diagrama, nos ubicamos aquí en UML para poder utilizar las formas y figuras que se utilizan en estos diagramas. Bueno, entonces empecemos creando el primer componente. Sabemos que un diagrama de componentes, pues evidentemente está relacionado por componentes, las relaciones que estos tienen, ya sea los servicios ofrecidos y los servicios requeridos de otro componente. En este caso, nuestro primer componente, vamos a crear un componente de base de datos. Y este componente va a ofrecer unos servicios. Entonces, el servicio que va a ofrecer este componente sería información de las cuentas bancarias de este banco. Entonces vamos a colocarle el nombre por acá. Nuestra base de datos tiene toda la información de las cuentas bancarias. Pero para realizar una transacción, nosotros tenemos que acceder a ciertos servicios, los cuales están publicados en la web. Estos se llaman web services. El diagrama de componentes nos está mostrando una arquitectura de microservicios, la cual es muy utilizada a nivel empresarial, sobre todo en esta parte de los bancos, ya que por medio de esta arquitectura pueden trabajar toda la lógica de almacenamiento de datos y transacciones desde un web service, el cual es publicado por la compañía en sus servidores. Entonces, este web service a su vez ofrece muchos servicios. Puede ofrecer diferentes servicios como de cambio de contraseñas, actualización de datos del usuario, entre otros. Entonces, para este caso, nosotros nos vamos a concentrar simplemente en uno de los servicios que él ofrece. El servicio sería la transacción, ya que nos va a permitir hacer transacciones bancarias entre estas cuentas. Entonces, este servicio es utilizado por diferentes componentes. Uno de los componentes principales que utiliza este servicio pues serían las aplicaciones del cliente. El componente hace relación a las aplicaciones de los clientes que hoy en día presentan los bancos para, valga la redundancia, a los clientes. Aplicaciones móviles, aplicaciones web, todas estas nos permiten hacer desde ellas transacciones desde una interfaz muy sencilla. Luego ellas se conectan a estos web services y estos web services posteriormente hacen modificaciones y actualizaciones de información en la base de datos. Pero no solo las aplicaciones de clientes utilizan este servicio de transacción.
también hay otros componentes que utilizan este servicio, los cuales vamos a relacionar de inmediato. Entonces, digamos que tenemos otro componente el cual nos relaciona a este servicio. Podría ser también un cajero electrónico. Los cajeros electrónicos de los bancos también tienen la posibilidad de hacer transacciones entre cuentas, ya que nos permiten hacer retiros e incluso algunos nos permiten hacer consignaciones bancarias. Entonces este servicio que también se publica aquí, pues es consumido también a su vez por un cajero electrónico. Es el mismo servicio requerido por diferentes componentes. También hay otros componentes que utilizan este servicio. Podemos seguir dando ejemplos, como es el caso de bueno, los cajeros o empleados del banco también tienen una aplicación. Sobre los cuales ellos también hacen gestión de nuestras cuentas bancarias. Entonces, esto también vamos a hacerlo aquí, que quede bastante simétrico. Ellos también ofrecen este servicio de transacciones, ya que en cualquier momento nosotros podemos ir a un banco y solicitar una transacción bancaria directamente. Bueno, hasta aquí hemos tenido nuestro diagrama de transacciones. Podemos agregar componentes como es el caso de datáfonos, manillas virtuales, un conjunto de componentes que al día de hoy la digitalización, el alcance tecnológico y las nuevas tecnologías nos están llevando a cabo. Bueno, lo dejaremos hasta aquí. Esto ha sido todo. Recuerden que el archivo para modificarlo lo hemos guardado en nuestra carpeta de descargas. Si quieren exportarlo, sencillo, simplemente guardamos y vamos así, exportamos y guardamos como PNG. Hacemos el exportado, decimos que nuestro dispositivo inmediatamente se descarga y podemos reproducirlo con nuestra aplicación de galería. Este ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Tengan un excelente día.